Y yo creo en ti, Jesús, porque ya venciste. Eres un Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder sobre una oración, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Tú reinas, eres Dios, eres soberano, tienes todas las cosas bajo control. Y la muerte pudo sostenerte en la tumba, porque eres Dios. Venciste a la muerte, venciste el pecado. Y este poder, esta victoria está en mí, en el Espíritu Santo, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Sí, tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Es la causa más grande para el Rey de Reyes. Para Jesucristo, el que vino por ti y por mí, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y ese poder, ese mismo poder, dice la Biblia, es el que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Así que no hay derrota en nuestro día a día. No quiere decir que las circunstancias cambien. No se trata de las circunstancias, se trata de tu corazón. Siempre se trata de tu corazón y tu disposición hacia Dios. Apégate a Él. Bueno, hermanos, buenos días. Pueden tomar asiento. También damos gracias al grupo de alabanza que nos ha acompañado hoy con la adoración y con la alabanza al Señor. Damos gracias tanto el grupo de alabanza que ha venido hoy a acompañarnos y también mi familia que venimos de la iglesia de Salem de Madrid. Y venimos para poder compartir, para poder estar juntos en esta mañana.
y también sobre todo para poder compartir la palabra de ellos. Así que gracias por la invitación. Le decía a algunos hermanos al llegar que no conocía esta iglesia, de hecho es la primera vez que estoy aquí y para mí es un placer poder estar acá con vosotros compartiendo lo que el Dios pueda llegar a decirnos en nuestros corazones en esta mañana. Hermanos, mi intención no es otra que podamos salir no de la misma forma con la que llegamos. Esa es mi intención, ese es el desafío, que podamos salir de una manera distinta a la que hemos llegado en esta mañana. No sé cómo llegaste en esta mañana aquí a esta iglesia de Cesena. No sé si llegaste quizás con temores, con miedo, quizás con incertidumbres, quizás con problemas en el área laboral, quizás con algún tipo de ruptura, no sé, quizás con problemas matrimoniales, con desesperanza con respecto al futuro. No sé cómo hemos llegado a este domingo aquí a Cesena, pero mi intención es que podamos salir de una manera distinta, que podamos salir con una esperanza, con una promesa, con una palabra de Dios, que podamos salir con un gozo, con una paz, que solamente lo puede traer la palabra de Dios, porque la palabra nos posiciona, hermanos, siempre nos posiciona, y siempre en una mejor calidad de vida. Nos anima, nos insta, nos desafía, pero sobre todas las cosas nos anima a que podamos crecer espiritualmente. Así que ese es nuestro desafío, que podamos hoy salir de una manera distinta, y para ello quiero que reflexionemos juntos sobre unas palabras que Jesús va a decir en cierta ocasión en un monte llamado el Monte de los Olivos. Jesús, cada vez que tenía oportunidad de poder impactar el corazón de las personas, de poder sembrar una semilla, poder dejar quizás algún principio espiritual, Jesús siempre aprovechaba las oportunidades. Y en cierta ocasión, viendo que las multitudes se estaban congregando para escuchar a ver qué es lo que el maestro quería decir, a ver qué es lo que el maestro, a ver qué revelación nueva va a traer el maestro, en cierta ocasión, repito, va a subir a un monte llamado el Monte de los Olivos, allá en Juan capítulo 8, verso 31, y acercándose a un grupo de creyentes judíos, les va a dejar una serie de enseñanzas, una serie de principios espirituales, pero entre otras cosas, en este capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, les va a decir una frase, hermanos, unas palabras que yo he estado reflexionando y meditando a lo largo de esta semana. Jesús le va a decir a este grupo de creyentes judíos, les dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis mis verdaderos discípulos. Repito, le dice Jesús a este grupo de creyentes judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces, como consecuencia y como evidencia, seréis mis verdaderos discípulos. Hermanos, Jesús no les dice y seréis mis discípulos, les dice y seréis mis verdaderos discípulos. De alguna manera, Jesús está dando a entender que pueden haber personas que dicen ser cristianos, que dicen ser seguidores de Jesús, que dicen ser hermanos, que posiblemente tienen la etiqueta de yo soy cristiano evangélico, pero que posiblemente su estilo de vida dista mucho acerca de si son realmente verdaderos discípulos de Jesús. De alguna manera Jesús nos está diciendo que hay gente que dice ser discípulos de Jesús, pero Jesús dice que aquel que permanece en su palabra, entonces ellos serán sus verdaderos discípulos. Hermanos, yo he estado meditando y reflexionando y quiero que juntos en esta mañana podamos acercarnos a la palabra y que podamos ver algunas características. Quiero que nos inspiremos en la vida de Pablo. Quiero que veamos cómo Pablo se va a poner como ejemplo y como modelo que él y sus colaboradores sí son verdaderos discípulos de Jesús. Y quiero acercarme y que podamos ver algunas características de qué es o cómo podemos reconocer quién es realmente un verdadero discípulo de Jesús, y que la palabra en esta mañana pueda alumbrar nuestros corazones, quizás alumbrar ciertas áreas de nuestra vida que posiblemente necesitan ser alineadas o restauradas delante de Dios, y que la luz de la palabra podamos nosotros ser posicionados en esos niveles de compromiso que Jesús quiere para con nosotros como iglesia aquí en Cesena. Así que me gustaría que me acompañen en un texto bíblico que está en 2 Corintios, capítulo 10, del versículo 7 al versículo 9. Los que hayan traído Biblia o los dispositivos móviles, acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 7 al versículo 9. Creo que se están compartiendo unas diapositivas. Bien, sí, ahí la tenemos.
Quiero que nos pongamos en contexto por qué Pablo está escribiendo esta segunda carta a la iglesia de Corinto. Hermanos, Pablo estaba siendo vituperado, Pablo estaba siendo insultado, Pablo estaba siendo difamado, Pablo estaba siendo menospreciado. De hecho, lo estaban acusando, la misma iglesia de Corinto, lo estaban acusando de robar en las ofrendas, de pedir ofrendas no para los necesitados judíos de Jerusalén que estaban en pobreza, sino que estaba siendo acusado de robar de las ofrendas, de engordar sus bolsillos. Y esta acusación y estas difamaciones venían de la congregación de la iglesia de Corinto, gracias, hermanos, gracias a la gentileza de un grupo sectario llamado los judaizantes, que habían aterrizado en la ciudad de Corinto, se habían infiltrado en la iglesia de Corinto y estaban mal influenciando y estaban manipulando a esta congregación. La iglesia de Corinto se caracterizaba por cualquier cosa menos por ser maduros espirituales. De hecho eran todo lo contrario. Eran niños espirituales en el Señor. De hecho, si tú te acercas a la primera carta a los Corintios, tú no ves grandes revelaciones en esta carta. Tú no ves grandes doctrinas o grandes revelaciones de parte de Pablo para la congregación. Tú te acercas a la primera carta a los Corintios y solamente ves problemas desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Problemas con divisiones, problemas con disensiones, problemas con contiendas, problemas con envidia, problemas con un supuesto líder que se estaba acostando con su madrastra y estaba cayendo en fornicación y la iglesia estaba pasiva ante tal situación. Problemas con la Santa Cena, problemas con los dones espirituales, problemas con los matrimonios, problemas con los sacrificados a los ídolos, problemas y más problemas, y entre otras cosas es porque esta iglesia se caracterizaba porque su condición espiritual eran niños espirituales. Y no me extraña que cuando llegaron estos judaizantes y se infiltraron en la iglesia de Corinto, fácilmente pudieron manipularla, fácilmente pudieron malinfluenciar en esta iglesia, y por eso es que esta congregación se levantó en contra de Pablo, porque lo que querían los judaizantes no es otra cosa que ellos convertirse ahora en la autoridad espiritual para ellos. Ellos querían convertirse en una autoridad apostólica para ellos, pero para eso ellos tenían que menospreciar a Pablo, tenían que de alguna manera quitarle en medio a Pablo. ¿Para qué? Para que ahora los judaizantes se conviertan en esa autoridad para la iglesia de Corinto, y en cierta manera lo estaban logrando. Y es allí cuando se levanta esta congregación y empiezan a menospreciar, empiezan a vituperar, empiezan a difamar a Pablo, y por eso es que Pablo se toma la molestia de coger papel y pluma y escribir la segunda carta a los Corintios. Pablo se va a tirar, hermanos, 13 capítulos intentando defender su autoridad apostólica, intentando defender su ministerio espiritual, y la intención de Pablo no es defenderse a sí mismo. A Pablo no le interesa defenderse a sí mismo, a Pablo le interesa defender su ministerio apostólico, porque defendiendo su ministerio también estaría defendiendo el tesoro valioso, el evangelio que el mismo Pablo le había llevado a esta iglesia y que durante 1 año y medio había estado exhortando, enseñando y predicando y evangelizando en la ciudad de Corinto. A Pablo le preocupa que sea menospreciado su autoridad espiritual, porque entonces también estaría siendo menospreciado el evangelio de Jesús. Y a Pablo le preocupa en gran manera que la iglesia se pueda caer de la gracia y que en cualquier caso y en cualquier posibilidad puedan perder la salvación. Por eso que Pablo se toma la molestia, hermanos, de escribir la segunda carta a los Corintios, no solamente para defender su autoridad apostólica, sino que también aprovecha capítulos después del capítulo 10, también en atacar a estos judaizantes. De hecho, les dice a esta iglesia de Corinto que esos judaizantes, a los que ellos están abrazando, a esas doctrinas que ellos están abrazando, que ellos son falsos apóstoles, falsos maestros. De hecho, les dice que son obreros fraudulentos, disfrazados de ángeles de luz, pero que detrás de ellos está Satanás, influenciando sus vidas, utilizándolos como instrumento para traer división en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo se toma la molestia de escribir esta segunda carta a los Corintios, y específicamente en el capítulo 10, Pablo nos va a dejar 3, 4, 5 características, de las cuales yo solamente te quiero hablar de 3 en esta mañana. 3 características de cómo podemos reconocer quiénes son verdaderos discípulos de Jesús. La intención de Pablo es que la iglesia de Corinto pueda abrir sus ojos y que pueda ver que esos judaizantes no son verdaderos discípulos de Jesús.
Porque ellos llegaban a estas iglesias, no solamente a Corinto, también fueron a Filipenses, también fueron a Galacia, diciendo que ellos eran verdaderos discípulos de Jesús. Decían que ellos habían puesto su fe en Jesús, y la intención de Pablo es que la iglesia de Corinto pueda abrir sus ojos y pueda ver que los judaizantes realmente no son verdaderos discípulos de Jesús. Y por eso Pablo en el capítulo 10 nos va a dejar algunas características que, repito, mi desafío es que en esta mañana nosotros podamos, a la luz de la palabra y a la luz de estas características, poder ver si estamos o no alineados a la voluntad de Dios, si estamos siendo esos discípulos que la palabra demanda de nosotros, si realmente cuando estamos allí, en nuestro día a día, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, en donde nos movemos en todo momento, si estamos allí fuera, siendo esos discípulos, esos verdaderos discípulos que Jesús está demandando de nosotros. Hermanos, y mi objetivo no es que al finalizar este culto nosotros estemos viendo, bueno, yo creo que tal hermano no es un verdadero discípulo de Jesús. Yo creo que tal hermano sí es, bueno, le falta un poquito. Mi objetivo no es en esta mañana que miremos hacia afuera, sino que miremos hacia adentro, ¿no? Porque a veces como creyentes tenemos esa de siempre tener el dedo acusador hacia afuera, ¿no? El objetivo es que hoy miremos hacia adentro y poder ver si nosotros somos o no verdaderos discípulos de Jesús. Así que dice Pablo, 2 Corintios capítulo 10, verso 7, dice lo siguiente, versículo 7, mira estas cosas según la apariencia. Pablo empieza diciéndole a los corintios que ellos se rigen bajo las apariencias. Hermanos, como buenos griegos, los corintios se maravillaban por cualquier cosa. A ellos les fascinaba las grandes oratorias, las grandes filosofías, las grandes ideologías, y los judaizantes siempre llegaban con grandes retóricas, llegaban con grandes revelaciones o con supuestas nuevas revelaciones, y de alguna manera esto fascinó el oído de los corintios. También tenían buena apariencia, buena presencia, llegaban con grandes túnicas, llegaban con grandes trajes, eran robustos, tenían una buena presencia, y también maravillaron sus ojos. Por eso que Pablo les dice, ustedes, iglesia de Corinto, miráis las apariencias, no la esencia. Miráis el exterior, pero no miráis el interior. Y Pablo continúa y sigue diciendo, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo se pone él como ejemplo y sus colaboradores, que ellos sí son de Cristo. ¿Vosotros decís que sois de Cristo? Bien. ¿Algunos de vosotros dicen que sois de Cristo? Bien. Nosotros, dice Pablo, sí somos de Cristo. Y Pablo ya nos deja a nosotros una primera característica. Hermanos, un verdadero creyente se le reconoce, primera característica, se le reconoce por su relación con Jesús. Se nos debe reconocer, se nos debe identificar a nosotros como congregación y como hermanos y hermanas en el Señor. Se nos tiene que identificar por tener una relación con Jesús. Y cuando tú y yo tenemos una relación estrecha con el Señor, cuando nosotros tenemos ese altar diario con el Señor, cuando nosotros tenemos esas disciplinas espirituales como hábitos en nuestra vida, cuando tú y yo cultivamos la fe de la palabra y la fe de la presencia, cuando tú y yo estamos constantemente recurriendo al altar diario, eso se evidencia luego, hermanos, se evidencia en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida. Se nos tiene que identificar que tenemos una relación con Jesús luego en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de hablar a nuestros esposos o nuestras esposas, en nuestra forma de tratar a nuestros hijos, en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que nos movemos en nuestro día a día. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida es la evidencia de que tú y yo tenemos una relación con Jesús. Hermanos, tu estilo de vida tiene que ser un adorno perfecto del Evangelio. Nuestro estilo de vida tiene que ser un adorno. Eduardo, ¿qué significa eso? Eso significa que cuando la gente nos ve a nosotros, tiene que ver a Jesús. Si la gente nos ve a nosotros y ve cualquier cosa que no sea Jesús, entonces estamos teniendo un problema, hermanos. De alguna manera nosotros tenemos que ser de influencia, no solamente aquí entre la congregación los domingos, sino también entre los no creyentes, allá afuera entre nuestros familiares. De alguna manera influenciar a las personas, y cuando la gente vea nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestra conducta, puedan ver a Jesús. La influencia que tú y yo tengamos entre las personas no es por lo que hablemos, sino por lo que vivamos.
es porque seamos capaces de llevar la creencia a la experiencia, cosa que muchas veces nos cuesta como creyentes. La creencia yo la tengo en la palabra. ¿Cuántos creemos en el Señor? Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra. La creencia me lo trae la palabra, pero la experiencia me lo trae el día a día. Yo necesito llevar la creencia a la experiencia. ¿Para qué? Para yo poder ser influencia para otras personas. Y aquello se evidencia cuando tú y yo tenemos una relación profunda y estrecha con el Señor. Hermanos, también se nos debe, amén, también se nos debe reconocer. También se nos debe reconocer por lo que hablamos, no solo por nuestra forma de actuar, sino también en nuestra forma de hablar. Hermanos, estamos llamados a ser prudentes. Me gusta mucho cómo Santiago dice que de una misma boca, dice Santiago, que de una misma boca procede bendición o maldición. Hermanos, eso se conoce como dicotomía. Y no estoy hablando en griego, ¿sí? Dicotomía. ¿Qué significa dicotomía? Significa cuando de una misma fuente pueden salir dos cosas distintas. Eso es dicotomía. En palabras de Santiago dice que de una misma boca proceden bendición o maldición. Permíteme que te deje un ejemplo. El día domingo estamos aquí alabando al Señor aquí en Cesena. El día domingo alabamos al Señor, bendición. Pero el día lunes nos permitimos tener palabras desentonantes con nuestra esposa, con nuestros esposos. Nos permitimos insultar a nuestro prójimo. El domingo bendición, pero el lunes maldición. El domingo alabamos al Señor, pero el día lunes estamos hablando o mal hablando de nuestros gobernantes. El día domingo alabamos al Señor, pero el día lunes vamos por el N30, nos adelantan por la derecha, bajamos la ventanilla del coche y nos acordamos de todos los antepasados de ese conductor, de ese fariseo que nos adelantó por la derecha. Hermanos, muchas veces caemos en esa dicotomía. El domingo bendición, pero el lunes maldición. Y Santiago dice, hijitos míos, esto no puede ser así. Se nos tiene que identificar por ser personas que hablamos bendición para otros. Se nos tiene que identificar porque hay una coinonía entre lo que decimos, pero luego entre lo que vivimos en nuestro día a día. Y en gran medida, y en gran manera, eso se llevará a cabo en la medida en que nosotros tengamos una relación con Jesús. En la medida en que restauremos esa relación que posiblemente hemos perdido con el Señor. Hermanos, se nos tiene que reconocer que tenemos una relación con Jesús cuando somos capaces de poder gestionar cambios en nuestra vida. Cuando somos capaces de saber que hay áreas de nuestra vida que quizás necesitan ser restauradas delante de Dios. Se nos reconoce o se nos reconoce a un creyente que tiene una relación con Jesús cuando es capaz de entregar delante del altar todo aquello que es incompatible con la voluntad de Dios. Una persona que quiere crecer, hermanos, necesariamente tiene que ofrecer. Para crecer hay que ofrecer. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, para poder crecer yo necesito morir, entregar, renunciar, ofrecer delante del altar todo aquello que es incompatible con la voluntad de Dios. Tengo que estar dispuesto a poder gestionar cambios en mi vida, poder saber que hay conductas y comportamientos que posiblemente me estoy permitiendo y que quizás no debería permitirme. Quizás pecados, malos hábitos que a veces lo estoy haciendo en lo oculto, en lo privado, cuando nadie me ve. A veces yo siempre suelo decir, como dice la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, ¿no? Dice Alejandro Sanz, ¿no? Y resulta que muchas veces en lo oculto hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y una persona que tiene una relación con Jesús es aquella persona que no es perfecta, que tiene heridas, que tiene debilidades, que tiene luchas, pero que constantemente está identificando en su vida áreas, pecados, malos hábitos que necesitan ser restaurados, que necesitan ser entregados, ofrecidos delante de Dios para poder experimentar ese crecimiento espiritual, para poder experimentar lo que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente. Hermanos, Pablo está empecinado en que la iglesia de Corinto pueda saber que los judaizantes no son realmente verdaderos discípulos de Jesús. Y en su afán a nosotros nos deja una primera característica. Un verdadero creyente se lo reconoce por su relación con Jesús. Permítanme que te dé una segunda característica a la luz del versículo 8, volviendo a 2 Corintios capítulo 10, dice el versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para, ahí está el propósito, para edificación y no para vuestra destrucción. Hay una autoridad que le fue otorgada a Pablo por parte del mismo Jesús.
hay una autoridad espiritual y Pablo dice que esa autoridad que Dios le dio, que el Señor le dio, no es para destrucción, sino para edificación. Hermanos, un verdadero creyente se le reconoce primero por su relación con Jesús, pero segundo, porque busca la edificación. Se nos debe reconocer por ser hermanos, hermanas, creyentes a quien se enseña, que buscamos la edificación. ¿Qué harías tú si tú eres despreciado? ¿Qué harías tú si te insultan? ¿Qué harías tú si difaman tu nombre? ¿Qué haríamos si alguno de tus hijos es insultado o difamado o acusado de cosas que no hizo? ¿Qué harías si te dicen que tu vida no vale nada, que es menospreciable? Que bien gracias que te marches, que no haces falta tu presencia. ¿Qué harías tú si te acusan de meter las manos en el alfolí y de robar de los diezmos y de las ofrendas a quien se enseña? ¿Qué harías tú cuando te acusan de algo que no has hecho? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo sería nuestra forma de reaccionar en ese momento? Bueno, Pablo está siendo acusado de todo esto. Y Pablo dice que él recibió una autoridad de parte del Señor y en ningún momento él va a venir a la iglesia de Corinto para destruirles, sí, para edificarles. Hermanos, yo no sé lo que yo hubiese hecho en los zapatos o en la vida de Pablo, o estando en el lugar de Pablo. No sé lo que yo hubiese hecho. Posiblemente le hubiera dicho a los corintios, mira, yo me voy a Galacia, que allí sí me aceptan. O si en cualquier caso me voy donde los filipenses, que allí sí me agradecen todo lo que yo he hecho por ellos. No sé, posiblemente les digo a los corintios, allí os quedáis porque no queréis saber de mí ni queréis saber del Señor. Quizás hubiese hecho eso, pero Pablo dice que él está buscando la edificación para ellos. A pesar de que él está siendo ofendido, a pesar de que él está siendo vituperado y difamado, Pablo no se mueve y se toma la molestia, repito hermanos, de escribir esta segunda carta a los Corintios, porque a pesar de que él está buscando que su autoridad espiritual no sea menospreciada, también él está buscando una restauración con la iglesia de Corinto, porque él está buscando la edificación. Hermanos, en nosotros como creyentes se nos tiene que identificar también por ser personas, por ser agentes de paz, por ser creyentes que están mediando en sus propios conflictos, pero también son capaces de mediar en los conflictos de otras personas. Se nos tiene que identificar por ser personas que buscan la economía, que buscan la unidad, por ser personas que buscan no la división, sí la unión entre unos y otros. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 4, solícitos, le dijo Pablo a los Efesios, sed solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Hermanos, la palabra solícitos en griego tiene la fuerza de que deben trabajar esforzadamente, que tenemos que trabajar esforzadamente en guardar la unidad en el vínculo de la paz, que tenemos que dejarnos la vida, tenemos que poner toda la carne en el asador con tal de guardar la unidad. Y muchas veces, hermanos, para guardar la unidad a veces hay que ceder. Puede que tú no lleves la razón, que tú lleves la razón, puede que tú no hayas tenido parte en el conflicto, pero a veces es bueno ceder con tal de que haya una unidad y no haya una división. A veces yo veo que hay hermanos que tienen ciertas rencillas. A veces lo veo los domingos en el culto intentando evitarse, no encontrarse, no toparse por ciertas discusiones, por ciertos malos entendidos que no han sido resueltos. A veces veo padres que no se hablan con sus hijos, hijos que llevan años que no se hablan con sus padres, amistades que se rompieron por un malentendido, por algo que se dijo, o por algo que no se dijo, o por algo que quizás nunca se llegó a decir. Y veo que hay personas que viven bajo esta condición de la división con otras personas. Yo creo que es bueno que eso no se identifique y que se lo reconozca por personas que buscan la edificación, como dijo Pablo, en cuanto depende de nosotros, tenemos que estar bien con todos. No sabemos cómo la otra persona va a reaccionar, no sabemos si la otra persona está dispuesta a una reconciliación, pero en cuanto depende de nosotros, tenemos que buscar siempre la edificación. Y me gusta el ejemplo, hermanos, de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? ¿Sí? José fue echado por sus hermanos a un pozo. Fue tirado a un pozo, fue vendido como mercancía a unos mercaderes. Y 10 años después, José está como segundo de Faraón, administrando la economía de esta ciudad, de esta potencia mundial llamada Egipto. Sus hermanos lo dieron por muerto y viene una gran hambruna a este mundo civilizado de aquel tiempo.
Y los hermanos van a viajar hasta Egipto, no sabiendo con quién se van a entrevistar. Viajan a Egipto para poder pedir comida, para no morir de hambre. Resulta que José está aquí, recibiendo a todas las personas a las que él va a dar comida para que no mueran de hambre. En la fila de atrás vienen los hermanos. Los hermanos no se dan cuenta que con el que se van a entrevistar es José. José tampoco se ha dado cuenta que sus hermanos están en la fila de pedir alimentos. Llega un momento que José se percata, sus hermanos se percatan también de que el que está allí es José, aquel que puede darles comida y no morir de hambre. Dice Génesis 45:1 que cuando José los dio, dice que mandó a que todos los que estaban con José se marchen de allí porque él quería quedarse a solas con sus hermanos. Hermanos, José me deja una enseñanza muy grande sobre cómo poder gestionar los conflictos y cómo poder ser agentes de unidad, cómo poder ser mediadores de paz, cómo poder ser una persona, un creyente que se nos reconozca porque busca la edificación. Hermanos, José pidió quedarse a solas con sus hermanos porque él quería guardar la dignidad de sus hermanos. Él no deseaba que la gente se entere de los pecados y de los agravios y de las ofensas que sus hermanos habían tenido para con José. José no quería ventilar los pecados y las ofensas de sus hermanos, a pesar de que humanamente José tenía todas las papeletas para poder vengarse de sus hermanos, a pesar de que José tenía todas las papeletas para hacer quedar mal a sus hermanos y que todo el mundo se entere de que ellos me ofendieron, de que ellos me quisieron matar, de que ellos me vendieron como una mercancía. José lo que quiere es guardar la dignidad, el corazón de sus hermanos. Y muchas veces, hermanos, cuando nos ofenden, cuando sufrimos un agravio, cuando nos dañan nuestro corazón, a veces recurrimos a las redes sociales para ventilar lo que nos han hecho. Nos desahogamos en las redes sociales diciendo lo que nos hicieron o indirectamente lo que nos han hecho, intentando de alguna manera poder desahogarnos y que de alguna manera tomar venganza. José nos dice y nos deja el ejemplo de que él guarda el corazón, la dignidad de sus hermanos para que ellos o para que las demás personas no se enteren de los agravios de él. Llega un momento en que José dice le dice a los hermanos: acercaos a mí, estoy hablando con vosotros, en el versículo 3 de Génesis 45. ¿Y por qué José le dice que se acerquen a él? Porque José está presto a la reconciliación. José aprovecha la mínima oportunidad para poder reconciliarse con sus hermanos. Él aprovecha la oportunidad, él ha entendido lo que Pablo dijo en Efesios: solícitos, hacer el esfuerzo para guardar la unidad. A pesar de que él es el ofendido, a pesar de que él es el agraviado, él está dispuesto a reconciliar. A pesar de que él ha sido dañado, él está dispuesto a acercarse, a tomar la iniciativa para poder buscar la edificación. Y luego, dice este capítulo 45 de Génesis, dice que no solamente les perdonó, sino que también dice que les bendijo. Les dio comida, les dio tierras, les dio propiedades y mandó a que se muden a Egipto, porque allí él iba a bendecirles con propiedades y con alimentos, no solamente a ellos, sino también a sus siguientes generaciones. El ejemplo que me deja José es un ejemplo de bendecir a quienes nos ofendieron. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Dice que su hermano Benjamín se tiró al cuello de José. Dice que José abrazó a sus hermanos y todos se abrazaron y luego siguieron conversando sobre lo que había acontecido. Hubo una edificación, hubo una restauración, pero gracias a qué? A que José entendió que como creyentes se nos debe reconocer por buscar la edificación, a pesar de que muchas veces tengamos que morir y ceder ante algunas circunstancias. Hermanos, un verdadero creyente se le reconoce porque busca la edificación. ¿Cómo está esta característica en tu vida? ¿Cómo te encuentras con este punto en tu vida? ¿Hay quizás rencillas, diferencias que has tenido con alguna persona? Quizás hay amistades que se rompieron en algún momento por algo que se dijo o por algo que no se cumplió o por algo que quizás prometiste y nunca lo cumpliste, por algo que quizás tenías que hacer y no se hizo, o quizás por algo que te hicieron y quizás se convirtió eso en un rencor y nunca perdonaste o nunca pediste perdón. Yo creo que es un buen momento en esta manera para poder reflexionar si estamos siendo o no agentes de edificación y que de alguna manera se nos reconozca, hermanos, por ser verdaderos discípulos de Jesús, por llevar a cabo este buen principio espiritual. Y Pablo continúa
Y en el versículo 9 nos va a dejar una tercera característica. Dice lo siguiente: para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Hermanos, Pablo estaba siendo acusado por parte de la iglesia, obviamente influenciado por estos judaizantes, de que él por cartas era muy duro, que por cartas se metía mucho temor, mucho miedo, que su intención era amedrentar, meter temor y miedo a la congregación. Pablo es acusado por parte de la iglesia de Corinto, y Pablo en ningún momento dice: yo no quiero amedrentar, en ningún momento mi objetivo es destruir y condenarlos. Mi objetivo es poder traer una palabra que pueda reconfortar nuestro corazón. Por eso que Pablo me deja una tercera característica. Primera característica: un verdadero creyente se lo reconoce por su relación con Jesús. Segundo, porque busca la edificación. Tercero, se reconoce por su compasión. Hermanos, se nos debe reconocer a nosotros como congregación por la compasión y por la misericordia, por ser personas, por ser creyentes compasivos. Y no es lo mismo empatía que compasión. Son dos cosas distintas. Empatía significa identificarme con una necesidad. Significa percibir el dolor. Como bien se dice, ponerme en los zapatos de otra persona. Eso es empatía. Pero nosotros no estamos llamados a ser empáticos. Estamos llamados a ser compasivos. Y hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Hermanos, compasión significa sí identificarme con la necesidad de otro, sí percibir el dolor, pero hacer algo con esa necesidad, hacer algo con ese dolor. Eso es compasión. Cuando yo soy capaz de percibir, de identificarme con el dolor ajeno, con el dolor de mi prójimo, pero luego hacer algo por esa necesidad, por ese dolor. Hermanos, Jesús me deja ejemplo. Jesús me deja ejemplo de cómo Él, en sus 3 años de ministerio, constantemente tenía compasión y misericordia por las personas que tenían necesidad. Por ejemplo, cuando había una necesidad física, Jesús traía sanidad. Cuando había una necesidad emocional, Él traía liberación. Cuando había una necesidad material, Él traía provisión. Constantemente Jesús me deja ejemplo de que estamos llamados nosotros a tener esa compasión y esa misericordia. Hay un texto bíblico que dice Juan 13:34, dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Bien, lo entiendo. ¿Cómo? Ahora Jesús me dice la clave: que os améis unos con otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, que tenemos que compadecernos unos a otros, no de cualquier manera, sino de la misma forma que Jesús nos amó. ¿Y de qué manera Jesús nos amó? Dando su vida por nosotros. De alguna manera, la forma de ser compasivos, hermanos, o de que se nos caracterice por esa compasión, que la gente nos vea y que nos reconozca que somos discípulos de Jesús porque somos compasivos, es identificando un dolor, identificando una necesidad, percibiendo algo que mi prójimo puede llegar a estar teniendo, pero hacer algo por aquello que le está pasando a ese prójimo o a esa persona en concreto. Y a mí me gusta el ejemplo del buen samaritano. Me gusta el ejemplo de esta parábola, donde Jesús va a hablar y va a dejar 3 tipos de personas, con 3 tipos de actitudes, ante una necesidad y ante un dolor. Dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y que fue atacado, fue despojado, fue robado, fue atacado, fue golpeado y fue dejado moribundo en el suelo. Y resulta que van a pasar 3 tipos de personas al lado de esta persona que está ante una necesidad, porque evidentemente tiene una necesidad. Hay algo que le han hecho. Y Jesús nos va a dejar 3 tipos de personas y 3 tipos de actitudes que se pueden llegar a tener. Y mi objetivo es que quizás nos identifiquemos en esta mañana con uno de ellos. Y Jesús va a nombrar el primero. Dice que va a pasar al lado de él un sacerdote. Y que al ver esa necesidad, que al ver esa persona que estaba en el suelo, dice que pasa de largo y se marcha. Hermanos, los sacerdotes eran gente de ministerio.
Eran gente supuestamente consagrados a Jehová. Su labor y su oficio no era otro que restaurar la vida espiritual del pueblo para con Dios, para con el Padre. Ese era su objetivo, y resulta que ve una necesidad, que ve un dolor de una persona que está moribunda, pero pasa de largo. Primer tipo de persona, que ve un dolor y no hace nada. Pero Jesús va a dejar una segunda persona, un segundo tipo de actitud. Dice que ahora va a pasar un levita. Dice que haciendo lo mismo, vio el moribundo, vio la necesidad, ¿y qué hace? Pasó de largo. Hermanos, el levita era el alumno del sacerdote. En aquellos tiempos, los levitas eran alumnos de su maestro, y el maestro era el sacerdote. ¿Por qué pasó de largo el levita? El levita pasó de largo, hermanos, porque si mi maestro no hizo nada, si mi maestro, que es mi mentor, si mi maestro es la persona que trae influencia a mi vida, no hace nada por ese moribundo, ¿yo por qué voy a hacer algo por este hombre? Y esto ya me deja a mí una enseñanza. Muchas veces, ¿por qué nuestros hijos no hacen lo que nosotros queremos que hagan? A veces queremos que hagan cosas para el Señor. A veces le damos buenos consejos y a veces vemos que nuestros hijos hacen todo lo contrario. Y reconozco, hermanos, que a veces nuestros hijos lo hacen porque están en una etapa de rebeldía o en una etapa de obstinación. Bien, lo entiendo y lo comprendo, pero muchas veces nuestros hijos no hacen lo que nosotros queremos que hagan, no porque no quieran, sino porque no ven en nosotros un ejemplo ni una influencia. Papá me está diciendo que haga algo, pero él nunca lo hace. ¿Por qué el levita pasó ¿por qué pasó de largo el levita? Porque el sacerdote, su maestro, no hizo nada, y muchas veces somos un reflejo de nuestro mentor. Muchas veces somos un reflejo de nuestra autoridad en el hogar. Y muchas veces nuestros hijos no hacen algo simplemente porque nosotros no somos ni ejemplo ni modelo. Hijito, ¿por qué no oras? Bueno, es que papá, tú tampoco oras. Hijito, ¿por qué no haces esto? Bueno, papá, es que yo no veo que tú hagas eso. Y muchas veces no somos de influencia para nuestros hijos. Llévalo al ministerio. Porque muchas veces los discípulos tampoco hacen lo que muchas veces los líderes les piden. Y repito, pueden ser que sus discípulos estén en un nivel de compromiso con el Señor, que no quieran hacer cosas para Dios, bien, lo entiendo, pero muchas veces es porque el discípulo es un reflejo de su maestro, es un reflejo de su líder. Queremos que evangelicen, pero nosotros nunca evangelizamos. Queremos que lean la palabra, pero nosotros vivimos con la Biblia cerrada. No podemos vivir con la Biblia cerrada, ¿o sí? ¿No? Yo una vez le dije a mi madre dice ser creyente, pero no creo, y me decía, mamá, tienes que vivir con la Biblia abierta, me dijo. Y me dice, hijito, yo vivo con la Biblia abierta, siempre, todos los días, las 24 horas del día. Le digo, bueno, ¿cómo es eso? Explícame. Dice, yo tengo abierto la Biblia en el Salmo 119, lo tengo en un pedestal a la entrada de la puerta y está siempre abierta, hijito. Ahí está, como bien tú me dices. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sea la Biblia, que esté abierta en tu vida día a día. Que seamos capaces de acercarnos a ella y vivir de acuerdo a su voluntad. Bien dijo el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Lo que está diciendo el salmista, en otras palabras, es que muchas veces el amor a Dios se mide en el tiempo en que yo pase en su palabra y el compromiso que yo tenga con ella. Todo el día es ella mi meditación. Tenemos que comprometernos con esa palabra y muchas veces no somos de influencia para nuestros discípulos o no somos de influencia para otras personas simplemente porque pedimos cosas que muchas veces nosotros no hacemos. Y eso es lo que le pasó al Levítico. Pasó de largo, ¿por qué? Porque si su maestro no hizo nada, ¿yo por qué voy a hacer algo? Y pasa de largo el Levita. Pero resulta que pasa una tercera persona que va a haber una necesidad, va a haber un dolor, va a percibir una situación que está aconteciendo. Dice que fue movido a misericordia. Hermanos, ¿saben lo que significa la palabra misericordia? Es una palabra compuesta. Misericordia. Miseri viene de miseria. Cordia viene de cardio. ¿A qué usa la cardio? A corazón. Por lo tanto, misericordia es miseria y corazón. Tener misericordia significa poner mi corazón en la miseria de otras personas y transformar sus miserias en amor hacia ellos. Eso es misericordia. Misericordia y compasión van cogidos de la mano. Misericordia significa identificarme, percibir, poner mi corazón en la miseria de otras personas, pero hacer algo, ¿para qué? Para que esa persona
pueda ser ayudada. Y eso es lo que hace este samaritano, esta tercera persona, este tercer tipo de actitud. Dice que fue movido a misericordia, puso su corazón en la necesidad de otra persona. Dice que lo llevó a su casa, a un mesón. Dice que vendó sus heridas, curó sus heridas, le pagó a una persona para que le cuide al día siguiente. Y si iba a gastar de más, dice, no te preocupes, y yo te doy más dinero por si tienes que gastar de más, pero que a esta persona no le falte de nada. Hermanos, tres tipos de actitudes, y creo que Jesús nos deja un ejemplo muy claro, que si tú y yo queremos que se nos reconozca por ser gente compasiva, necesariamente estamos llamados, sí, a identificarnos con el dolor ajeno, sí, a percibir un dolor, pero tenemos que hacer algo por ello. Y simplemente permíteme que te dé un ejemplo de cómo nosotros, aquí como congregación esa seña, podemos poner en práctica esta compasión. Hermanos, la palabra dice que tenemos que alentarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, sobrellevar las cargas unos a otros. Y creo que una manera práctica de poder ser compasivos es identificándonos entre nosotros, identificando dolores, necesidades espirituales, necesidades emocionales, poder estar prestos, sensibles ante una necesidad que pueda estar aconteciendo y poder acompañar, poder discipular, poder acercarnos a ciertas personas, igual como se acercó este samaritano que fue movido a misericordia. Nadie lo empujó, nadie lo animó, nadie le dijo, ven hermano, adelante, ayuda a la gente. No, él solito toma la iniciativa de acercarse a una persona que tiene una necesidad. Y creo que es bueno, hermanos, que podamos acompañarnos unos a otros, que puedas acercarte a un hermano, una hermana, que puedas ver si tiene algún dolor, alguna necesidad, alguna herida que le esté impidiendo poder crecer espiritualmente. Quizás está luchando con ciertas debilidades y eres consciente que el hermano o la hermana no está bien. Yo creo que es un buen tiempo para poder poner esto en práctica, acercarnos, acompañarlos durante un tiempo, orar por ellos, leer la palabra juntos, quizás trabajar algún material, alguna acción adecuada y poder acompañar a las personas que puedan estar en necesidad. Hermanos, el hecho de discipularnos unos a otros y de acompañarnos unos a otros no son de unos cuantos pocos, es de los muchos, es de todos nosotros. Dijo Jesús en la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones. Bien, evangelismo, pero luego una vez que lo evangelizas, enseñan a que guarden todas las cosas, discipulado. Y eso no es solamente para los pastores, para los líderes, es para toda la congregación, para todos nosotros, para los muchos. Todos estamos llamados a acompañarnos, todos estamos llamados a guiarnos, todos estamos llamados a restaurarnos unos a otros. Y creo que es una manera práctica que aquí, como se enseña, nosotros podemos practicar para poder buscar y que se nos reconozca por ser compasivos. Amén. Hermanos, me encantaría poder hablar algunas características más que yo veo en estos versículos bíblicos, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar allí. Y quiero que podamos meditar a lo largo de la jornada de hoy, que podamos meditar en esa palabra de Jesús, que dijo en Juan 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis mis verdaderos discípulos. Hermanos, si queremos ser esos verdaderos discípulos de Jesús, se nos tiene que reconocer, no aquí en la iglesia, en la congregación, sino allí fuera. Se nos tiene que reconocer por tener una relación con Jesús, porque buscamos la edificación, no la división. Y tercero, porque buscamos la compasión. Estamos dispuestos a identificarnos, pero también a hacer algo por esa necesidad que podamos estar viendo. Amén. ¿Amén? Sí, quiero que vamos a orar. Mientras le pido al grupo de alabanza que nos acompañe con unas alabanzas y oramos al Señor. ¿Les parece? Oramos al Señor y le damos gracias, ¿no?, por lo que ha hablado en esta mañana en nuestras vidas. Hay un texto bíblico que está en Apocalipsis. Jesús tuvo 7 mensajes para 7 iglesias y hay un mensaje en concreto que es la iglesia de la Laodicea. Y hay un texto bíblico, cuando él termina este mensaje a esta iglesia, le dice, yo estoy en la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Alguna vez nos han preguntado por qué Jesús dice cenaré con él? ¿Por qué Jesús no dijo almorzaré con él? ¿Por qué Jesús no dijo desayunaré con él? Jesús, ¿qué dijo? Cenaré con él y él conmigo. Hermanos, en el Medio Oriente, en aquel tiempo, la cultura medio oriental
decía que si tú invitabas a alguien a tu casa a cenar, era de muy mala educación que tú te marchas en la noche. O sea, aquí en nuestra cultura occidental, si alguien te invita a cenar en la noche, llega un momento que tienes que marchar, ¿no? Si ya son no sé, en mi país, ya si el invitado está incomodando, se pasa la escoba, ¿no? Y da a entenderle que ya tienes que marchar, ¿no? Llega un momento en que son las 9, 10 de la noche y tienes que irte, ¿no? O sea, tú ya más o menos entiendes que ya el tiempo terminó. Pero en aquellos tiempos, si tú te marchabas en la noche, era de muy mala educación, estaba desahogando al anfitrión. Tenías que quedarte a dormir, tenías que quedarte a desayunar al día siguiente, y cuando terminabas de desayunar, entonces ahí sí, podías marcharte a tu casa, a tu hogar. Y de esa manera estabas honrando a tu invitado, a la persona que te invitó, al anfitrión. Y Jesús utiliza esa analogía para dejarnos, o para dejarle a la iglesia de la Laodicea una enseñanza, y también a nosotros, de que Él desea que nosotros podamos abrirle el corazón de nuestro corazón a Jesús. Porque es duro lo que Jesús le dice a esta iglesia: yo estoy en la puerta y llamo. Jesús estaba fuera. Ellos creían que Jesús estaba dentro, pero Jesús estaba fuera tocando la puerta. ¿No? Qué feo es, ¿no? Querer saber de que quizás Jesús está en tu vida, pero realmente está fuera tocando la puerta de tu corazón. Yo creo que es un buen tiempo para poder reconciliarnos con el Señor en esta mañana. Si quizás llevas tiempo en la que quizás has descuidado tu altar diario, quizás llevas tiempo en que has descuidado tu relación con el Señor, quizás llevas meses en las que no acudes al altar diario, que tu fuente a donde tú recurres nunca es el Señor, es cualquier otra fuente y no es el Señor, que hace tiempo has descuidado tu disciplina de la palabra, hace tiempo que dejaste la edificación, te identificas que la compasión no es una de tus características. Yo creo que es un buen tiempo, hermanos, en esta mañana. Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón y Él quiere entrar a tu vida, pero no simplemente para tener una visita de doctor, que simplemente le invites y luego que Él le digas que se tiene que marchar. No, Él quiere entrar a tu vida, quiere cenar contigo, quiere dormir contigo, quiere desayunar contigo. En pocas palabras, la enseñanza de Jesús es que Él quiere que tú le abras su corazón y que esté en tu vida siempre, que le des el lugar, que le permita que siempre esté allí en tu corazón. Y ese es mi desafío que yo te dejo en esta mañana, que podamos salir de una manera distinta a la que llegamos, que podamos marcharnos con Jesús en nuestros corazones, sabiendo que Él quiere estar con nosotros en la medida en que tú le des el lugar en tu corazón. Hermanos, vamos a orar para que el Señor pueda hacer esa obra transformadora en nuestros corazones y que nosotros hoy nos marchemos a nuestros hogares sabiendo que Él desea estar en nuestra vida y que nosotros necesitamos que Él esté con nosotros y darle lugar a nuestro corazón, ese lugar que Él quiere ocupar en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido estar aquí en esta bella congregación en la iglesia de Ceseña. Gracias por la oportunidad, Señor Dios, de poder estar acá. Todos los hermanos que hemos venido de Madrid y estamos aquí compartiendo con la congregación. Te pedimos, Señor Dios, que tú bendigas, que tú guardes tu palabra, que podamos, Señor Dios, impregnar esa palabra que hemos recibido en nuestros corazones, que seamos capaces de llevar a la práctica tu palabra, que no simplemente quede en un mero conocimiento, en algo que hemos recibido, en palabras bonitas, cosas que a veces las tomamos como buenas, sino que podamos salir de este lugar con el fiel compromiso de poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Que cuando salgamos la gente nos pueda reconocer por tener una relación contigo, que nos pueda reconocer porque buscamos la edificación y no la destrucción, porque no buscamos en ningún momento dañar ni destruir. Si queremos ser agentes de paz, agentes de unidad, queremos ayudar y ser edificación para nosotros, pero también para las personas que están a nuestro alrededor, que se nos puedan reconocer por personas compasivas, por personas que se identifican y que se sensibilizan con la necesidad de otros y que de alguna manera eso sea un ejemplo, un modelo, una influencia para que otras personas puedan conocerte a ti, Señor, y que puedan ellos también gozar de ese beneficio de conocerte a ti, Jesús. Gracias, Señor Dios, por la vida de mis hermanos. Yo los bendigo, yo los guardo. Señor Dios, que esta congregación siga creciendo, no solamente en números, sino también en madurez espiritual, y que tú puedas obrar de la manera que tú deseas y quieres en el corazón de cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.